Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clack, bada bing, bada boom. 문을 박차면 모든 날 바라본 그지 애써 노력안 해도 모든 남자들의 코피가 팡팡팡 팡팡 바라바라 팡팡팡 지금 날 위해 축배를 짠짠짠 Hands up 내 손에 바라 full of Henny 네가 말로만 듣던 걔가 나야 Jenny 춤추는 불빛이 날 감싸고 도네 Black to the pink 어디서든 특별해 Oh yes 쳐다보 We're gonna wanna dance Like 따라라란딴 따라라란딴 부르르 bounce 좋아 이 분위기가 좋아 좋아 난 지금 네가 좋아 정말 반했어 오늘 밤널 춤추고 싶어 붐바야 야야야 붐바야 야야야 붐바야 야야 Hola, buenas tardes, bienvenidos al taller que vamos a realizar para crear nuestro personaje en Magica Voxel. Vamos a generar un personaje de este tipo que podéis ver por acá, a ver si un segundito, que serían objetos que están hechos a través de pequeños cubitos, que serían algo análogo a la tecnología de Pixel, pero tridimensionalmente. Para ello lo que voy a hacer es pasaros unos enlaces por el chat de YouTube para que podáis descargaros el software y el objetivo es que podáis realizar el taller conmigo y podáis alcanzar el mismo objetivo que tenemos planteado, que es generar un modelo tridimensional como el que tenéis en la pantalla que estoy compartiendo, para que así todo el mundo pueda llegar al mismo resultado y si tenéis alguna dudita pues me la podéis consultar por el chat y así os puedo intentar que sea el taller lo más aprovechado posible en el sentido de que os puedo resolver las dudas en directo, que es la ventaja que tenemos al poder estar conectados todos a la vez. Os voy a ir pasando por aquí los enlaces y lo primero que os voy a pasar es el software. En este caso vamos a utilizar un software gratuito y además multiplataforma. Eso es lo que nos va a permitir, os voy a compartir por aquí la página para que lo veáis y podéis descargarlo si lo consideráis oportuno para realizar el taller con nosotros. Y simplemente la ventaja que tiene es que es un programa en versión portable. No vais a necesitar instalarlo en vuestro disco duro, simplemente lo necesitáis descomprimir para poder acceder al archivo ejecutable y pulsando doble clic en el archivo .exe. Si estamos trabajando en entorno Windows, pues vais a poder utilizar el programa con muy pocos recursos gráficos. A diferencia de otros software donde tenéis un motor de renderizado en tiempo real con Ray Trace que va a funcionar si tenéis un equipo un poquito más cojo, os va a consumir muchos recursos. En este caso la ventaja que vamos a tener es que es un programa muy ágil. Además va a separar la fase de modelado de nuestro modelo y la fase de renderizado o iluminación y texturizado de nuestro personaje. Con lo cual vamos a tener la ventaja de que si no tenéis un equipo muy complejo, no tenéis un equipo muy avanzado, con muy pocos recursos gráficos, vais a poder seguir el taller con nosotros sin ningún problema. Pues nada, tenéis que decidir si vais a utilizar en entorno Windows o en entorno Mac y a partir de ahí, pues ya como he comentado, os descargáis el software para poder trabajar conmigo. Os voy a dar un poquito de tiempo para que lo podáis descargar los que estéis participando en la visión en directo y mientras os voy a contar algunas cositas que son también importantes. Por otro lado, a la hora de trabajar un concepto de creación de un personaje, hay varios roles que podemos realizar una sola persona o varias personas como equipo. En este caso, el primer rol sería el trabajo del artista conceptual, de la persona que va a realizar el dibujo de concepto sobre el que nosotros luego vamos a construir nuestro personaje tridimensional. Suele ser muy difícil empezar a trabajar con el ordenador desde cero. Lo más común es que tengamos a unos bocetos que hayamos hecho previamente o en papel o directamente bocetando en cualquier programa de diseño que tengamos, generalmente bidimensional, puede ser GIMP o si tenéis una versión de pago Photoshop, Icrita, hay un montón de software que nos va a servir para trabajar haciendo bocetos y luego a partir de ese boceto perfeccionaremos el modelo en el entorno tridimensional. Entonces, yo he generado esta imagen que tenemos en la pantalla, también la tenemos en pequeñita,
y os la voy a compartir también en un enlace de Google Drive para que podáis tener la imagen y así podéis descargarla conmigo por si la necesitáis para poder tenerla en vuestra pantalla y no tener que estar todo el rato mirando en la pantalla del ordenador con la que estamos trabajando. Voy a copiar desde aquí el enlace, un segundito que lo encuentre entre todas las pantallas que tengo por aquí preparadas para trabajar. Aquí estamos. Un segundito. Aquí estamos. Y ya tenéis en el chat en directo el enlace a la página donde vais a descargar el software y a continuación un enlace donde vais a tener esta imagen que es con la que vamos a estar trabajando continuamente en el taller. Mientras os descargáis esos dos recursos, os voy a contar una serie de cositas del concepto del modelado o de creación de personajes en entornos 3D. Lo que estáis viendo en la pantalla son personajes que, como he comentado, están creados a partir de cubos. Eso en el entorno de diseño y de arte 3D se denomina voxel y es el paso de la bidimensionalidad del píxel, de la imagen, de los puntitos que componen nuestras imágenes de mapa de bits, a la tridimensionalidad. Y se hace a través de añadirle la tercera dimensión, que es la profundidad. Y en este caso, pues tendríamos un modelo que se le ha venido a llamar, pues, voxel. Pero no se trata de que realmente sea un píxel tridimensional. Se trata de que nosotros le hemos puesto ese nombre pues por tener una forma de denominar ese arte. El arte del voxel podéis encontrar referencias por internet un montón por si queréis profundizar un poquito más en el concepto y aquí os he pasado algunas cositas. Por ejemplo, en entornos de creación de videojuegos suele ser un modelado que se utiliza muchísimo para el entorno de plataformas para dispositivos móviles, tanto móviles como tal, smartphone o para tablet. Lo que nos permite en este caso es tener un modelado 3D con muy poquito polígono. En definitiva, los polígonos van a ser información que nosotros vamos a necesitar cargar en nuestro dispositivo móvil y cuanto más información carguemos en el dispositivo, pues más va a necesitar trabajar nuestro smartphone o nuestra tablet. Por tanto, se optimizan los modelos muchísimo para trabajar con la menor cantidad de polígonos posible. Por tanto, el concepto del voxel es un concepto que funciona muchísimo, pues como he comentado por aquí, pues tenéis Crossy Road, que es un juego que podemos disponer en dispositivos móviles, que funciona con ese concepto de voxel, y también incluso pues Monument Valley, aunque en este caso no se trata de personajes en concreto, sino escenarios tridimensionales, pero a ver si entra el juego. Ahí estamos. Donde tenemos, basado en el concepto del diseño gráfico que realizó el matemático Escher en el siglo pasado, pues en este caso se ha seguido evolucionando ese concepto de geometría imposible a través de la tecnología del voxel art, puesto que en voxel art se suele trabajar en un punto de vista isométrico, que ahora en un segundito veremos cómo diferenciamos entre el modo perspectiva y el modo isométrico cuando nosotros estemos trabajando, y os detallaré un poquito las características del isométrico. En este caso, pues las características de trabajar con cubos se ajusta bastante luego a generación de esos escenarios imposibles que gracias al efecto de la perspectiva pues permite conectar caminos que de otra manera nos resultarían imposibles. Entonces, bueno, tenemos dos ejemplos de creación de arte para videojuegos en entorno de plataformas móviles, smartphone o tablet. Y como veis también, pues hay artistas que desarrollan toda su trayectoria con el concepto de voxel art. Hay conceptos bastante complejos donde se desarrollan escenarios arquitectónicos o incluso, pues como hemos comentado, personajes de todo tipo de los que hemos estado viendo en Crossy Road o personajes tipo Minecraft, que a lo mejor es el juego que podemos conocer todos por ser una referencia mucho más extendida en el ámbito de los videojuegos. Pero bueno, como veis, en función del grado de detalle que le demos a nuestro modelado, en función del número de voxels con el que trabajemos, nuestros modelos pueden ser especialmente complejos. Nosotros vamos a empezar por algo sencillo, porque yo en clase siempre digo lo mismo. Un proceso
complejo que requiera mucho trabajo, al final el flujo de trabajo suele ser el mismo. Entonces, la idea es que vosotros podáis trabajar con facilidad, sin necesidad en principio de trabajar con algo que requiera muchísimo esfuerzo de estar muchas horas delante de vuestro modelo 3D. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, voy a utilizar otro software de referencia un poquito más complejo, que es Blender, que también es software libre, pero que tiene una curva de aprendizaje mucho más lenta y por lo tanto no podíamos desarrollar el taller con él porque si no, no podríais seguirlo. Y el objetivo es explicar un poquito el concepto del modelado 3D. Nosotros vemos que tenemos dos cubos, lo he puesto aquí para que podáis verlos los dos a la vez, y voy a coger y voy a entrar en este en modo edición. Imaginaros que soy una persona que se dedica al ámbito genético, ahora que está tan de moda el tema de los adenovirus y demás, y lo que voy a hacer es tocar el ADN de uno de esos cubitos. En este caso, como veis, está seleccionado el que se pone con el bordecito naranja. Voy a darle con el botón derecho a subdividir y voy a subdividirlo muchos más pasos para contaros una cosa. Perfecto. Muy bien, pues como veis ahora mismo tenemos los dos cubitos y la imagen es exactamente la misma en uno y en otro. La imagen exterior es la misma. Sin embargo, si yo entro en modo edición, veis que el cubito que tengo aquí más abajo tiene las 6 caras del cubo, mientras que si entro en el otro y entro en el modo edición, resulta que cada cara a su vez tiene una subdivisión de las caras. Quiere decir que aunque a priori los dos cubos sean exactamente iguales, su información de malla es muchísimo mayor en el caso del cubo de la derecha. En este caso, además, esa información no nos está sirviendo para nada en nuestro modelo. Simplemente estamos añadiendo información y eso lo que va a hacer es que si yo tengo que utilizarlo en un ordenador, en un smartphone, en una tablet que tiene muy poquitos recursos de gráfica, de memoria RAM o incluso si lo estamos utilizando en un ordenador, pues nuestra tarjeta gráfica no tiene mucha capacidad de cálculo, pues nos va a resultar muy difícil poder mover un objeto con mucho poligonaje. Entonces, en la meta de una persona que se quiera dedicar al modelado y la creación tanto de personajes 3D como de modelos es optimizar al máximo la malla. En este caso, si os dais cuenta, cuando yo entro en modo edición, tenemos varios objetos, varias categorías con las que yo puedo trabajar. La primera de ellas es el vértice, que es la menor dimensión. Ves que si yo lo muevo estoy tirando de un puntito y los vértices por definición no tienen tamaño, son una posición en X, Y y Z, que son las 3 coordenadas de geometría euclídea con las que nosotros trabajamos, que como veis aquí tenemos 3 ejes, que lo vamos a tener de forma análoga en Magica Voxel, y simplemente nos da la posición de ese punto. Si nosotros unimos dos vértices, tenemos una arista o un borde, que será este elemento de aquí. Ves que si lo muevo, están interviniendo en él muchos más elementos. En este caso son todas las caras que concurren a ese vértice. Y por último, si cambio la herramienta de selección y selecciono este elemento de aquí, estoy seleccionando una cara. Entonces nuestros modelos 3D van a trabajar con vértices, dos vértices unidos seleccionan una cara, una arista o un borde, y 4 o 3 o muchísimas aristas o bordes unidas definen una cara. Esa cara se puede denominar tris si es un triángulo. Entonces, normalmente en nuestros videojuegos, los que solemos ver en consola o en entornos como los smartphones o tablets, suelen estar compuestos de tris. El problema de un tris es que al ser un triángulo no es una geometría ordenada que nos permita determinar anillos o bucles. Entonces, si veis que yo tengo seleccionado este y selecciono toda la familia, veis que se me han seleccionado todas las anillas, o en este caso, pues selecciono de aquí todas las que están en la siguiente posición en la otra dimensión. Entonces, una geometría ordenada me va a servir para optimizar al máximo mi trabajo como creador de contenido. Si yo trabajo con tris, mi geometría no estará ordenada y eso me generará muchísimos problemas a la hora de luego seguir editando el trabajo cuando sean necesarios cambios. Por otro lado, yo puedo tener caras compuestas de muchísimos más lados. Y ahí tenemos un problema añadido y eso se llama Ngon. N-G-O-N. Eso nos va a determinar caras que pueden ser superficies alabeadas. Os voy a enseñar un ejemplo. Si yo cojo un papel, como este que tenemos aquí,
y lo giro, el papel sigue siendo un papel, pero la superficie que me genera es una superficie alabeada. Tiene una curvatura que luego me va a dar errores a la hora de calcular la iluminación. Entonces siempre tenemos que ser muy escrupulosos generando geometría. Entonces voy a minimizar esto y vamos a empezar con nuestro taller que teníamos previsto hoy, que era generar un modelo tridimensional de un personaje basado en un concepto que hemos hecho previamente de temática superviviente en ámbito zombie, en este caso, para darle como una coherencia temática al taller, y vamos a empezar a generar este modelo. Como ya puede ser que se haya conectado a alguna persona y se lo haya descargado, voy a empezar, que ya vamos a entrar directamente en el taller, a presentarme en un segundito. Yo soy Miguel Dumont, soy arquitecto de formación universitaria y llevo desde hace más de 20 años dedicándome al mundo del desarrollo de arte CGI, de diseño generados por ordenador, tanto en el ámbito de la arquitectura como en el ámbito de la publicidad. Obviamente en estos 20 años ha cambiado muchísimo la tecnología, pero eso también te da una idea de todo el recorrido por el que vamos pasando y también tiene una visión de perspectiva general. Como he comentado, a la hora de desarrollar trabajos con diseño gráfico generados por ordenador, hay distintos roles. Hay personas que se dedican solo al concept, solo al arte conceptual, hay personas que se dedican solo al modelado, hay personas que se dedican solo a texturizado y hay personas que se dedican a la iluminación y luego a la generación de vídeos, fotogramas sobre esos modelos tridimensionales. Cada persona participa en un proceso de eso, o hay artistas que desarrollan todos los perfiles. En este caso estaríamos denominándolo a la persona como 3D generalista, y en este caso es en el ámbito en el que yo me incluyo, ¿no? Yo participo de todos los procesos, muchos proyectos incluso lo hago yo desde principio a fin, o la mayoría, y en otros pues participo en el ámbito en el que se me demanda una actividad. Entonces es importante que sepáis qué faceta os gusta más para desarrollar, porque obviamente todas tienen sus procesos que son un poquito más agotadores o procesos que requieren un poquito más de esfuerzo y son menos creativos. Pero bueno, al final lo que importa es el trabajo en equipo o el trabajo que desarrolle una persona sola. Entonces, voy a abrir directamente el software. Os recuerdo que dándole doble clic a la carpetita donde tengáis el archivo .exe. Y lo primero que vamos a ver es este programa, que en principio es un programa muy sencillo, pero que tiene su complejidad técnica. Os voy a hacer un pequeño repaso por toda la interfaz para que más o menos quedéis con una idea y luego podéis desarrollar vosotros vuestros modelos en el futuro. Y para poder verlo con toda la totalidad de los parámetros que tiene, lo que voy a hacer es seleccionar todo este objeto que estaba ya dibujado y lo voy a borrar. Voy a activar aquí todos los elementos que voy a necesitar y ahora ya sí vamos a ver el software en su plena optimización de visualización. Lo primero que os quiero enseñar es que arribita tenemos dos pestañas, Model, que es para modelado, y Render, que es para postprocesado de la imagen. El proceso de renderizado, que se suele llamar vulgarmente en el ámbito del diseño 3D, es el proceso en el que el ordenador realiza un montón de cálculos y lo que hace es, según el algoritmo que tengamos para calcular la iluminación, pues lo que va a hacer es lanzar un rayito, que suele ser lo más frecuente que tenemos ahora en los motores de renderizado incluso en tiempo real, tipo Ray Trace, que lo tienen las consolas, lo tienen los motores de creación de videojuegos como Unreal o Unity, y lo que hace es trazar un rayito de luz que lleva una energía y si impacta contra un objeto, ilumina ese objeto. Obviamente, al iluminar ese objeto, todo lo que queda atrás quedará en sombra. Al mismo tiempo que ilumina ese objeto a su vez puede reflejar parte de la iluminación, que es lo que ocurre en la realidad. Cuando tú tienes un elemento blanco e incide la luz, parte de la luz que incide en este plano se refleja en la superficie que tenemos en otro objeto que podamos tener cerca de ese elemento. Entonces, incluso aporta coloración a la escena. Imaginaros que esa pared en la que se refleja la luz del sol es una pared pintada de azul. Eso implica que la luz que refleje esa pared azul va a tener un tono azulado y eso impregna toda la escena de una coloración y es lo que le da la sensación de realidad. A diferencia de un foco que ilumina un objeto y es o todo o nada. Entonces tenemos que intentar evitar ese tipo de iluminaciones que el ojo no interpreta como algo real. El cerebro cuando recibe la imagen lo ve como algo falso. Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar con
con el modelo, con la pestaña de modelo, porque ahora mismo como no tengo ningún objeto, pues en la pestaña renderizado no veréis nada. De hecho, veréis que aquí está empezando a funcionar una rayita, que es la evolución del renderizado. Como he comentado, es un cálculo que va haciendo el ordenador y lo va haciendo de forma progresiva. Cuanto más tiempo pasa, más iteraciones, más rebotes ocurren desde el rayito que yo lanzo y el que rebota contra otra superficie. Obviamente la superficie que recibe esa nueva iluminación también refleja a su vez iluminación. Entonces ese proceso en definitiva es infinito. Lo que pasa es que hay un punto en el que esa energía es tan mínima que no aporta iluminación a la escena, pero el proceso de iluminación es infinito, nunca acaba. Lo que pasa es que nosotros optimizamos y decimos aquí ha acabado el cálculo. Bien, lo primero que tenemos aquí en el lateral es una paleta de colores. De hecho, no es una, son varias. Tenemos la 0, la 1, la 2 y la 3. Podemos personalizar cualquier color de esta paleta, pero en principio nosotros ahora mismo no vamos a entrar en definir eso, pero sería tan sencillo como darle aquí a la pestañita de color y seleccionar el color que queremos en este caso, pues utilizando el HSV o cualquier otro perfil de color que queramos utilizar. Importante para saber cómo funciona el programa es que siempre que tengamos una flechita, si la flechita está en horizontal, el menú está comprimido. En el momento en el que nosotros desplegamos la flechita, que la ponemos hacia abajo, se nos descomprime ese menú y nos va a permitir acceder a todos los siguientes desplegables que tengamos en la interfaz. Entonces vamos a empezar con nuestra primera paleta, que es la paleta que viene por defecto, y luego si queremos la podríamos personalizar. Es importante saber con qué paleta estamos trabajando porque nuestro personaje luego va a llevar color y va a llevar materiales. Y en este software el color y los materiales van vinculados y nos va a añadir esa característica física que es la que hace que el objeto se comporte de una manera o de otra bajo el efecto de la luz. A continuación, después de paleta, tenemos los pinceles. Veis que cuando yo le doy aquí se despliega, si le vuelvo a dar se comprime todo el menú. Y tenemos tres opciones, dándole a All para que se nos muestren todas las opciones, simplemente para que se nos muestre la opción del pincel de la herramienta, o la configuración del display, que es la representación que nosotros tenemos. Entonces, en principio le vamos a dar a All y veis que tenemos aquí varias opciones de seleccionar, por ejemplo, seleccionar una línea, trabajar con voxel, trabajar con cara. Entonces nosotros vamos a ir trabajando con todas estas herramientas y lo vamos a hacer detallado a posteriori. Ahora quiero que tengáis una idea genérica de cómo funciona el software. Veo que hay gente por aquí que se está incorporando al taller. Os recuerdo que tenéis la oportunidad de poder preguntarme. Yo intentaré estar atento, me veréis que miro a distintos sitios porque tengo varias pantallas para poder trabajar con mayor facilidad y entonces intentaré estar pendiente en el chat para que si alguien me pregunta poder responderos en el hilo del discurso. También intentaré dejar un huequecito al final por si tenéis muchas más dudas que pueda atender esa duda específica y si no pues sigo desarrollando el taller, pero haré como un paroncito para que me podáis preguntar. Entonces, como voy a seguir con el desarrollo de la interfaz, nosotros tenemos tres opciones básicas, que va a ser Attach, añadir, Erase, que será borrar, o Paint, que es pintar. Y con esas tres opciones vamos a trabajar el modelado, que va a ser añadir o borrar voxel, y el pintado, que va a ser darle unas características de color y de comportamiento bajo la luz a ese voxel. Luego tendremos aquí otras distintas opciones que nos van a permitir pues, generar simetría, otras formaciones en cada uno de los tres ejes. Como he comentado antes en el otro software, y ya que estamos con el tema de los ejes, aquí en la esquina inferior derecha de nuestra pantalla grandota donde tenemos la rejilla, veis que tenemos un cubo. Ese cubo es una representación tridimensional de la escena y como veis tiene tres ejes marcados, son verde, azul y rojo y serán los ejes X, Y Z. Os recuerdo que en geometría euclídea son los tres ejes que nos van a determinar las dimensiones unívocas de cualquier punto. Así, si tú dices que estás en el punto 0, 0, 0, quiere decir que desde el inicio del eje está todo en ese punto. Si algo lo aleja 10 metros en la posición X, por decir una cualquiera, quiere decir que ese objeto está distanciado 10 metros en una dimensión, pero en el resto sigue estando en el mismo plano, en el suelo, o pegado contra una pared, por así decirlo. Entonces es súper importante
que aprendamos un poco a manejarnos con las coordenadas. Independientemente de eso, que ahora voy a entrar en el tema de la escena, voy a acabar con la visualización para que si alguien está trabajando en el software conmigo, pues pueda tener la visualización igual que yo. Veis que aquí abajito, debajo de donde ponía brush, tenemos varias categorías. Cada categoría, si la tenéis en el gris clarito, quiere decir que está activa. Si está en un gris más oscurito, quiere decir que está desactivada. Entonces, la primera de todas es background, y como en este caso no tenemos ningún otro objeto en background, pues no voy a ver los objetos que están de fondo en la escena, pero sería para ver si tenemos distintos objetos, ¿vale? A continuación tenemos Edge, que sería para ver las aristas. Luego tenemos aquí la opción de la rejilla, el wireframe, el grip para ver la rejilla. Luego tenemos para mostrar las sombras, para que si nosotros queremos ver qué objeto arroja sombra sobre otro, podamos disponer esa sombra en el ángulo que a nosotros nos interese. Y por último, frame, que es un sobremarco para nosotros poder contar más fácilmente nuestro modelo tridimensional. Veis que ese frame pues, está dispuesto en 10×10, ¿vale? Son 10×10 y en la vertical otros 10. O sea que 10×10×10 es 10 al cubo, que serían 1000, ¿vale? Quiere decir que en cada cubito de estos, si lo macizamos de cubitos, vamos a tener 1000 cubitos dentro. O sea, una cantidad de cubitos considerable. Aquí abajito tenemos la consola, pero nosotros no vamos a trabajar ahora mismo con temas de consola, que eso sería para programar y demás. Y nos vamos a ir a la parte central, que es donde está la chicha para poder trabajar con el software. Y en este caso, la parte central, pues simplemente para movernos, si nosotros apretamos la rueda central del ratón, lo que hacemos es no movemos el objeto, porque el objeto se queda en su sitio. Es como si nosotros nos moviéramos a un lado u otro para ver el objeto desde la izquierda o desde la derecha, o verlo desde arriba o verlo desde abajo. También tenemos la opción de clicar con el botón derecho y manteniéndolo pulsado movemos el ratón. De esa manera podemos hacer un movimiento completo de la escena en 3D. Y por último tenemos la rueda del ratón, que nos va a permitir hacer zoom in, zoom out para poder ver el objeto más en detalle, más cercano, o podemos alejarnos del objeto. Por otro lado, en la parte de abajo tenemos la opción de poner la perspectiva. Veis que ahora está como en un tono azulito. Podemos darle a un freestyle de la cámara o podemos ponerle un modo ortográfico. El modo ortográfico, si os dais cuenta, lo que hace es que el eje X, Y y Z se mantienen paralelos todas las líneas que son familia de ese eje. Si este es el eje, en este caso el Y, pues todo lo que va en esta fila veis que es paralelo. Sin embargo, si yo entro en modo perspectiva, voy a exagerar muchísimo la perspectiva. Ves como las líneas, me voy a ir en zoom, las líneas acaban fugando. Voy a hacer así para que lo veáis mucho mejor. Ves como esta línea y esta línea acabarán convergiendo en un punto que es lo que se llama línea de fuga o línea de horizonte. En este caso, el modo perspectiva puede tener 2 o 3 puntos de fuga. El modo ortogonal y el isométrico no tienen esos 3 puntos de fuga. Entonces, en el concepto de voxel art normalmente suele trabajar en el concepto de isometría. En el concepto isométrico recuerdo que no hay fuga, que eso es la imagen que hemos utilizado de referencia. Aquí arribita vamos a tener la opción, veis que aquí ya pone 40×40×40, vamos a tener la opción de determinar cuál va a ser el tamaño máximo de la escena con la que nosotros podemos trabajar en número de voxel. Recuerdo que si yo pongo 1×1×1, simplemente marco aquí y escribo 1, le doy al Enter y entonces aquí solo voy a poder pintar un cubito porque mi escena solo tiene 1×1×1. Si en vez de poner 1×1×1 pongo 10, voy a tener una escena de 10×10×10. Entonces eso me va a permitir hacer, como hemos comentado, hasta 1000 cubitos. Si yo aquí le pongo el máximo, que son 256, pues tendríamos 256×256×256. No me pidáis ahora que haga el cálculo porque la neurona no me da para tanto, pero ¿qué quiere decir? ¿Que estamos limitados a tener objetos de 256×256×256? Pues la verdad es que no, porque si os dais cuenta nosotros tenemos aquí otra pestañita que sería la pestaña de mundo y ahí yo puedo coger cualquier objeto y copiarlo. Entonces le doy aquí, en este caso voy a darle a control C, a control V y lo que voy a hacer es desplazarlo. Y como veis ahora ya tengo dos objetos.
como tengo dos objetos, podría tener todos los que quisiera. Y cada uno de 256 por 256 por 256. Y eso me va a permitir hacer escenas muy complejas. De hecho, me va a permitir generar un personaje y si quiero, en otra escena diferente, pero dentro de nuestro mismo modelo 3D, hacer el entorno. Y así puedo hacer que mi personaje se desenvuelva en un entorno de una ciudad destruida o en el entorno natural, si estamos caminando por una carretera o en un lago y queremos que salga nuestro zombie de un lago, lo que consideremos oportuno. Entonces, el software tiene una limitación porque no puede estar calculando infinitos polígonos, pero nos ha dado una herramienta para que nosotros podamos multiplicar exponencialmente todos esos polígonos que podemos utilizar. Aquí en nuestro menú de la derecha vamos a tener las herramientas de edición y las herramientas de edición pues van a ser mover los objetos, mover nuestros voxeles, podemos escalar esos voxeles, podemos simetrizarlos, varias cosas que iremos viendo sobre la marcha y nos va a servir para poder optimizar el flujo de trabajo. Hay una cosa también súper importante y es esto que aparece aquí, que son las booleanas. Las operaciones booleanas sirven para distintas técnicas de modelado. Y en este caso, las booleanas se utilizan tanto para el modelado en caja, donde nosotros vamos a tener un objeto y lo que vamos a hacer es ir añadiéndole. En este caso no tenemos más primitivas porque solo podemos trabajar con voxeles. Las primitivas recuerdo que son los sólidos que en su momento definió Platón en su literatura, que teníamos el cilindro, la esfera y el cubo. Y luego los casos particulares, como por ejemplo el cono, que es un cilindro donde la cara superior pues es solo un punto. Pero en definitiva esos son los sólidos básicos con los que nosotros podemos empezar a modelar. Y luego tenemos formas de conseguir geometría mucho más complejas añadiendo cosas o restando cosas. Imaginaros que queremos hacer una persona, pues podemos empezar haciendo una esfera para su cabeza y un cilindro para hacer el torso. Y luego ya empezaremos a darle complejidad a esa malla. Ese es el trabajo de blockout. Empezamos a hacer bloques y luego lo que nosotros hacemos es definir, pulir, por así decirlo, esos bloques. Y bueno, ya por último tenemos las opciones de guardar nuestro proyecto y en este menú lateral pues tenemos todos los proyectos que hayamos guardado en nuestra carpeta. Porque ya que nos hemos pegado un trabajazo y un esfuerzo en hacer nuestro modelo, pues lo vamos a querer guardar. Una ventaja importante, y os apunto también una situación de características de este taller, es que nosotros vamos a hacer un modelo 3D y nos vamos a quedar en el modelo 3D. Y luego a continuación, media horita más tarde, a las 7 vamos a hacer una animación de un modelo también en Magica Voxel. Bueno, perdón, modelo que hayamos hecho en Magica Voxel, ¿no? Entonces, si alguien ha hecho su modelo 3D, lo puede utilizar y si no, no os preocupéis porque yo voy a dar un modelo hecho en Magica Voxel para que podáis hacer la animación de vuestro objeto. O sea que básicamente se trata de un taller transversal donde vamos a crear un personaje y a continuación lo que vamos a hacer es animar nuestro personaje. Entonces, de esa manera vamos a ver el flujo de trabajo completo desde la creación del concept hasta que nuestro personaje se va a mover. Vamos a utilizar una herramienta sencilla porque el concepto del rigging y crear esqueletos para nuestros objetos 3D va a requerir bastante tiempo y lo vamos a hacer en media horita con una herramienta que nos va a ayudar mucho a ese esfuerzo. Entonces, ya que tenemos visto cómo es la interfaz, vamos a entrar en detalle para que podamos hacer nuestro objeto, ¿vale? Os voy a empezar a contar cómo hacemos las cosas, pero os lo voy a contar desde el objetivo del flujo de trabajo. No pretendo explicar ahora manejar un software, aunque va a ser lo que vamos a utilizar, sino que la idea es conseguir daros unas pautas para que independientemente del software con el que vosotros trabajéis, podáis realizar el mismo trabajo. Entonces, eso se conoce en el ámbito del diseño como flujo de trabajo o workflow, y nosotros lo que vamos a intentar es que interioricéis ese proceso para que podáis llevarlo a cualquier otra disciplina. No tiene ni por qué ser un trabajo de desarrollo en 3D. Entonces, una vez que tú tienes tu primer modelo hecho, yo lo he cerrado y lo he vuelto a abrir por si tenía algo cargado en RAM que me estuviera ralentizando, pues para empezar con facilidad, pero si no sería tan sencillo como darle aquí arribita, en la esquina superior derecha, ves que tenemos la opción de crear nuevo
Podemos abrir un proyecto, podemos guardar nuestro proyecto, podemos salvarlo como o crear un nuevo proyecto. Veis que si yo, en principio todo lo que se ve aquí son voxels, ¿vale? Veis que si yo entro a borrar, pues estaré borrando todos los voxels que ya están dibujados por defecto. Entonces, si yo le doy aquí a la herramienta de selección a All, que es todo, y le doy al botón de suprimir, que es borrar, pues ya no tengo nada dibujado en mi escena, ¿vale? Si ahora yo le doy de nuevo aquí a nuevo proyecto, me dice, ¿quieres guardar los cambios? Le digo que no y vuelvo a tener un objeto nuevo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos aquí van a ser las opciones de generar un nuevo proyecto y guardar el proyecto que yo ya tengo, o incluso exportarlo, que va a ser la última fase que vamos a utilizar. Entonces, hemos creado un proyecto nuevo, lo voy a editar, voy a entrar aquí en el menú de selección de todo y le doy al botón de suprimir para borrar todo lo que tiene. Y a continuación lo que voy a es activar todo lo que está en el menú donde tenemos Brush, donde tenemos las herramientas, y voy a activar la visualización de todos estos elementos gráficos que no se van a renderizar, sino que son plantillas, son elementos de apoyo para que yo pueda trabajar con mayor facilidad. Entonces, una vez que ya tengo el entorno para trabajar, imaginaros que esta es mi mesa de trabajo virtual. Yo ahí puedo dibujar y puedo hacer cosas. ¿Con qué modelo voy a trabajar? Pues os voy a contar una forma de trabajar que suele ser bastante generalizada. Suele ser lo que suele utilizar mucha gente y por eso os lo voy a contar. Tenemos un distinto software, en este caso os voy a pasar el enlace por aquí. Yo suelo trabajar muchísimo con software libre, colaboro con la oficina de software libre en la Universidad de Granada y en su defecto pues utilizo software gratuito, aunque yo profesionalmente también tengo licencias de software que es necesario porque en algún proyecto te piden algún software en concreto, pero la mayoría de las veces lo que te piden es un resultado que sea compatible con distintos formatos, distintas salidas, entonces no hay problema. Pero bueno, os cuento que yo suelo utilizar en este caso software siempre que se pueda, sobre todo en el ámbito de la docencia, software libre, software gratuito, y en este caso os recomiendo Quadro porque es un programa que nos va a permitir trabajar con referencias siempre visibles. También tenemos PureRef o PureRef, pero en este caso, como el modelo que vamos a utilizar es muy sencillo y no vamos a utilizar distintas imágenes de referencia, pues con Quadro nos sirve. Y Quadro lo que nos permite es que lo tenemos aquí activado, ¿veis? Que si yo le digo añadir una imagen local, bueno, como lo tengo por aquí, pues puedo añadir la imagen que os he incluido antes en el Google Drive para que la podáis descargar. De esa manera, si le dais al botón derecho y le ponéis Always on Top, nos va a permitir que hagan lo que haga. ¿Veis que si yo minimizo la ventana sigue quedándose ahí? Me va a permitir siempre tener la referencia visible para poder trabajar con ella. ¿Veis que yo siempre voy a tener visible el objeto, incluso con el zoom, pues puedo hacer un zoom en el modelo en el que a mí me interesa para centrarme en algún detalle. Y lo primero que vamos a hacer es generar nuestro personaje, que va a ser un personaje bípedo, un personaje con figura humana y en este caso además pues con temática zombie. Pero bueno, eso incluso vosotros podéis tunearlo como vosotros consideréis oportuno. Lo primero, cuando nosotros trabajemos en concept, se suele trabajar con una referencia de 3/4. Si nosotros dibujamos con un concept de un primerísimo primer plano, solo la cabeza, no vas a tener ni idea de lo que ocurre en el resto del cuerpo. Si lo ves solo de frente, no vas a tener ni idea de lo que ocurre por el perfil. Entonces se suele utilizar la imagen de 3/4. De hecho, si os dais cuenta, la imagen que he preparado es el mismo objeto, pero lo que he hecho ha sido poner uno desde una vista y el otro desde la otra. Así vais a tener la posibilidad de entender el personaje en su tridimensionalidad. Y lo siguiente que tenéis que hacer es entender que cada cuadradito va a ser el nivel mínimo de detalle que va a tener nuestro objeto. Entonces, si nosotros consideramos aquí abajito, vamos a empezar desde los pies y construimos hacia arriba. Veis que tenemos dos cubitos que forman el pie, que sería la parte de los metatarsos, y a continuación sería la parte donde saldría el tobillo para subir la pierna completa, que eso serían 4 cubitos. Entonces, en principio voy a dejar aquí la escena de 40 por 40 por 40, porque no me va a influir demasiado, luego eso se puede ajustar. Y le voy a dar aquí a la herramienta de voxel, le voy a dar al voxel en 2D, le voy a poner tamaño 1 y le doy a Touch. Aquí el color que nosotros decidamos de aquí abajo va a ser el que va a tener nuestro objeto.
No importa si luego queréis cambiarlo, porque va a ser posible. Pero bueno, yo para empezar voy a ponerle este tono verdoso de piel, ¿vale? Y vamos a empezar a definir nuestro pie de nuestro zombie. Entonces vamos a empezar con el metatarso. Veis que simplemente clicando con la herramienta Attach, tamaño de voxel 1, poniéndolo en 2D, seleccionando la herramienta de voxel, pues simplemente clicando con el botón izquierdo y arrastrando, ya puedo tener los voxels que yo necesite. Veis que aquí me ha salido uno, porque al arrastrar, si yo me voy poniendo encima de la malla, veis que donde se pone la cara roja es donde se va a sumar el voxel que yo voy a trabajar, ¿veis? Entonces, ahora este que tengo aquí no me sirve. ¿Cómo lo elimino? Pues simplemente dándole a Erase, a borrar, Erase, y simplemente por lo mismo, tenéis que tener voxel 1 en 2D y seleccionáis ese voxel y se va a borrar. De esa manera ya vamos a tener nuestro pie. A continuación, lo que vamos a hacer es subirle lo que sería la pierna, ¿vale? Entonces volvemos a Touch y le vamos a dar aquí, añadir lo que sería el tobillo, por así decirlo, ¿vale? Ya tendríamos nuestra pierna que empieza a subir. Y vamos a contar cuántas veces tiene que subir. 1, 2, 3, 4, 5 y ya con esa tendríamos 1, 2, 3, 4 y vale. Perfecto, con 5. Entonces ya tendríamos una y ahora os voy a enseñar una herramienta para ir un poquito más rápido. Simplemente aquí le damos a la opción de extruir esa cara, que sería la analogía, y vamos a darle a toda la cara que sea coplanaria. Si alguna de las palabras que os digo os cuesta un poquito de trabajo, no os preocupéis porque seguramente os la voy a explicar a continuación, pero quiero decirlas porque si en algún momento os queréis dedicar a desarrollar este tipo de cosas, son el vocabulario que se suele utilizar en este mundo del diseño 3D. Bueno, y en el diseño de la geometría en general. Entonces, está bien que os vayáis quedando con la nomenclatura, con el vocabulario, no por parecer pedantes, sino para que lo podáis entender. Coplanario es que está en el mismo plano, forma parte de ese elemento que hemos dicho antes, que era un papel, ¿vale? Todos los puntos que componen este papel son puntos coplanarios. La yema de mi dedo que está separada no es coplanaria, está en otro punto diferente y no participa de este plano. Entonces, cuando yo le doy a extruir cara, simplemente extruye todo lo que es coplanario. Entonces le voy a dar aquí y veis que lo que me está extruyendo es simplemente la parte del tobillo. Esta de aquí no, pero es que si le doy aquí me va a extruir esa. Entonces simplemente voy a darle las 5 veces aquí. 1, 2, ya van 3, 4 y 5. Muy bien, ya tenemos nuestra patita de nuestro personaje. A continuación podríamos hacer la otra pierna, pero en este caso, como quiero intentar explicarlo lo máximo posible, pero de una manera sencilla, pero para que vayáis un poquito ágiles trabajando, lo que vamos a hacer es copiar y pegar. A la hora de copiar y pegar es una cosa muy recurrente en el ámbito digital, entonces os voy a enseñar a cómo copiar y pegar. Ojo, cuando copiamos y pegamos hay que tener mucho cuidado en no repetir patrones muy reconocibles. Imaginaros que yo tengo un lunar muy característico, pues si me hace una simetría y en la otra mitad de mi cara pones el mismo lunar pero simetrizado, se va a evidenciar mucho que has hecho un copia y pega. Entonces, imaginaros que el personaje que creáis tiene una verruga. Pues si tiene una verruga aquí y luego tiene otra aquí, va a quedar muy grotesco. Va a ser muy evidente que habéis copiado. Entonces siempre, aunque trabajéis con simetría, pulir esos detalles, que es lo que van a hacer vuestro trabajo de calidad. Van a ser un trabajo que va a ser muy valorado. Muy bien, pues cogemos la herramienta de selección, que es esta que está aquí como un cuadradito con líneas discontinuas. Seleccionamos todo el cubito y simplemente le podemos dar a Control C, Control V, que es copiar y pegar, y ya con eso lo tendríamos, ¿vale? Control C, Control V. Me lo ha pegado, pero me lo ha pegado justo encima, entonces tengo que coger la herramienta de movimiento, que es esta que se ve en cursor, y simplemente voy a mover la pierna en la dirección en la que yo quiera, ¿veis? Pues nada, simplemente voy a dejar 2 espacios entre medias y ya tengo todas las piernas. A continuación lo que voy a hacer es donde empieza el busto de mi personaje, ¿vale? Entonces vuelvo a la orden de Attach, lo voy a poner aquí, pero ahí va. Uy, que teníamos la herramienta de cara. Le voy a poner aquí y lo que voy a hacer es añadirle una barriguita, ¿vale? Por así decirlo. Pero claro, yo no lo quería poner ahí, lo quería poner arriba. Entonces, nada,
Me voy a venir aquí arriba y lo primero que voy a hacer es añadirlo aquí, un puente. ¿Y por qué os quería contar eso? Porque Magica Voxel no pega los voxels en el aire, siempre se tienen que adherir o a una geometría o a una rejilla. Como tengo esto seleccionado para que no me dé ningún problema, voy a darle antes de nada a seleccionar nada para no tener ninguna selección activa, ¿vale? Y así poder ver nuestro modelo sin ningún problema. Entonces voy a acabar de construir lo que sería el torso y voy a hacerle, como hemos comentado, lo que sería nuestra barriguita, ¿vale? Y a continuación aquí detrás, pues incluso como ya sabemos la herramienta de extruir caras, pues podría darle aquí y extruirle esta cara. Ojo, que ahora no puedo hacer lo mismo aquí, porque si extruyo toda la cara, también extruyo las piernas que son coplanarias. Entonces voy a darle aquí y voy a hacerle solo lo que sería el culete, ¿no? Por así decirlo. Y este de aquí lo voy a borrar para que no tenga problemas. Entonces ya tengo mi personaje con su barrigota, ¿vale? Voy a darle a extruir esta cara. Uy, estamos en orden de borrar. Le damos a Touch, le damos a extruir esta cara y ahora voy a rellenarle estos huequecitos. Vamos a Touch, selecciono herramienta Voxel y voy a rellenarle estos huequecitos como para que parezca que la barrigota y el culete pues le sobresale del pantalón, ¿vale? Y de esa manera ya empiezo a generar mi personaje. Y en este punto quiero contaros una cosa. Veis que yo tengo a mis personajes aquí como si estuvieran castigados, ¿vale? Voy a ponerlo en grandote, botón derecho, le voy a decir que se ajuste a la ventana y así lo vamos a ver más en grandote. Veis que tengo a los personajes con los brazos en cruz. Esa pose es una pose que se suele utilizar para luego hacer el rig, para hacer la animación de nuestro personaje. No os preocupéis que aunque nosotros pongamos los brazos así, luego en cualquier momento podemos cambiar esa posición de los brazos. Entonces, en principio, para tener un personaje versátil, vamos a modelarlo en posición de T y luego, si queréis, podéis ponerle una pose, una actitud, para que vuestro personaje pues tenga más carisma, para que parezca que tiene personalidad. Pero para que luego una persona que se dedique a la animación pueda trabajar con vuestro personaje, tenéis que prepararlo con la posición en T. Entonces voy a reducir de nuevo mi referencia para que no ocupe aquí muchísimo. Botón derecho, le vamos a decir que se ajusta la ventana. Y ya tengo aquí mi imagen, ¿vale? Vamos a ver cuántos puntitos, cuántos boxes tengo que subirle en el torso. Serían 1, 2, 3, 4 y 5. Y a partir de ahí 2 para los brazos. Pues ya tengo 1, 2, le damos a Touch cara, 3, 4 y 5. Perfecto. Y ahora 2 más para los brazos. Muy bien, pues ya desde aquí saldría el hombro. Pues voy a darle la herramienta de Voxel y voy a seleccionar estos 4. Muy bien, ya tendríamos nuestro brazo aquí, ¿vale? Vamos a contarle cuántos cubitos tiene el brazo. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que incluye la mano. Entonces tendríamos 1, vamos a seguir añadiéndole 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Vamos a darle una vista frontal y como veis lo quería hacer para que lo vierais ahora con el cubito. Si yo le doy a cualquiera de las caras que tengo aquí en el cubito, se me va a poner una vista desde arriba, una vista superior, una vista frontal o incluso dándole a la mitad de la cara una vista de perfil. Si os dais cuenta ahora mismo está en perspectiva, con lo cual estoy viendo la pierna y la otra que se ve ligeramente detrás. Si yo le doy a la vista ortogonal, veis que ya no veo la tridimensionalidad. Ahora veo el objeto solo en plano. Esta forma de trabajar es muy importante cuando queremos trabajar con puntos de vista. Tenemos punto de vista lateral izquierdo, lateral derecho, cenital, que sería desde arriba, desde abajo, inferior, y luego tendríamos pues todas las rotaciones desde de frente y de espalda. Y con eso completaríamos nuestro objeto de toda la visión. Entonces, veis que ahora, para hacerle la posición de lo que serían los dedos de la mano extendidos, para que tenga esta posición, lo que voy a hacer es darle a Erase y voy a borrar estos dos de abajo, para que así nuestro personaje tenga su bracito, ¿vale? Ahora, quiero que hagamos un brazo copiando y pegando este, ¿vale? Entonces me voy a poner aquí justo de la posición frontal, con la herramienta de selección, selecciono todos los voxeles, le doy a Control C, que es copiar, Control V, que es pegar,
y voy a desplazarlo hacia acá. ¡Hala! ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que el brazo está mirando en una posición y necesito simetrizarlo en la otra dirección. Y lo he hecho a propósito porque cuando he preparado todos los recursos estoy intentando en la medida de lo posible, con un modelo sencillo, aprender lo máximo posible del software. Entonces, ahora lo que voy a hacer es darle un flip, no voy a hacer una rotación, sino que voy a hacer una simetría de ese objeto. Entonces, tenemos aquí el flip, ¿veis? Que lo despliego y le determino en el eje en el que quiero que haga el flip. Si le digo que lo haga en el eje X, veis que ya se me ha hecho el flip en la posición en la que yo quería. Y ahora simplemente con la herramienta de desplazar lo pego justo al brazo. Voy a seleccionar nada para deseleccionar todo el cuerpo y ya tenemos nuestro personaje rumbo al fin del mundo. Nos falta hacerle el cuello, ¿vale? El cuello lo que vamos a hacer es, dejándole aquí una línea para que haga la sombra, pues nos vamos a ir a la parte central. Le vamos a dar a Touch y vamos a dejar esta línea de sombra, como veis en el modelo tridimensional que hemos puesto, y lo vamos a poner 1, 2, y como el cuello se lo vamos a poner del mismo tamaño de la cabeza, pues vamos a añadirle estos de aquí atrás. Y aquí lo mismo. Y ya tendríamos lo que sería nuestro cuello. Vamos a darle a Touch toda la cara y a continuación vamos a solo añadir el modo voxel para hacerle lo que sería la barbilla, ¿vale? Serían estos dos, que serían estos dos puntitos de aquí. Y aquí atrás le vamos a hacer lo que sería la parte del occipital, ¿vale? Lo que está por encima de nuestra nuca, por encima de la colleja. Entonces vamos a ir trabajando ahora nuestro personaje hacia arriba, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho el mentón, vamos a utilizar 1, 2, 3 y 4 voxels. Vamos para arriba con 4. Modo destruir cara, attach, y hacemos 1, 2, 3, 4. Perfecto. Yo lo que voy a aprovechar ahora es completarle este lateral de aquí, porque si no se me queda como muy rara la proporción. Ahí estamos, y ya tenemos nuestro personaje. Si por algún motivo no se encaja mucho así, pues podéis hacerle esto para lo que sería el pelo, para lo que sería la cabeza, lo que cada uno considere oportuno, ¿vale? Yo voy a ir creciendo esto un poco porque en el proceso, pues me encaja ahora más así, ¿vale? Lo voy a hacer más cabezoncito. Entonces, que quiero, voy a volver a poner de frente, que quiero copiar eso en el otro lado, pues ya sabéis cómo es. Le doy a la herramienta de selección, selecciono todo esto que he creado, control C, control V y lo desplazo. Entonces, aquí no tengo que hacer la simetría, porque como es solo una línea de cubo, pues es exactamente igual por un sitio que por otro. Y ya tendríamos hecho nuestro modelo tridimensional de nuestro zombie. Esto es la fase de modelado. En la fase de modelado, como hemos visto, nosotros hemos trabajado el concepto de modelado aditivo. Hemos ido añadiendo cosas. También hemos ido borrando cosas. Pero lo que no hemos hecho ha sido un modelado escultórico. Hay gente que se dedica al modelado escultórico, que es algo más parecido al modelado con arcilla. Pero nosotros este software no nos lo permite y además es un modelado que requiere un poligonaje muy alto. Realmente en entornos de videojuegos no se suelen utilizar modelos modelados de forma escultórica. Se suele utilizar un modelo de bajo poligonaje, con muy pocos polígonos, que se ajusta al modelo de alto poligonaje. Y lo que se hace es una cosa que se llama bake de texturas y de normales. Un bake de los mapas que tiene. Y lo que hacemos es, supongo que alguna vez habréis visto algún videojuego en el que hay un personaje, pues tipo Assassin's Creed, que se sube a un tejado y luego salta. Pues si la cámara pasa muy cerca del hombro, os daréis cuenta que el hombro al final aparece como muy poligonado, pero cuando lo ves un poquito más de lejos y le ves la luz, parece como si fuera curvo. Eso es porque tiene una cosa que se llama un mapeado. Y es que cuando nosotros le añadimos una textura, unos mapas de textura, el comportamiento de esa malla, que es poligonal, se asemeja a una curvatura. Todo eso es un concepto mucho más avanzado que se hace para optimizar el motor de renderizado de un juego. Pero ahora mismo solo os lo he dado como una pincelada, ¿vale? Para que un poco tengáis una envolvente de todo lo que es el concepto del trabajo que requiere un videojuego.
que es muchísimo, mucha gente trabajando. Entonces, imaginaros que nosotros somos modeladores y ha acabado nuestro trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro trabajo. Como veis, el disco se ha puesto rojo. Eso nos indica que no hemos guardado el trabajo. Entonces, le damos aquí a guardar y le ponéis el título que queráis. Por defecto se guarda en la propia carpeta de Magica Voxel, ¿vale? Pero le podéis guardar donde vosotros queráis. Le voy a poner el proceso 1 para ir guardando, o le voy a poner proceso modelado y así ya sabemos que es el modelado. Importante, esto siempre, ¿vale? Siempre que trabajamos en el mundo digital. Hay que evitar caracteres extraños. Hay que evitar ponerle tildes, hay que evitar ponerle almohadillas, hay que evitar ponerle todos esos caracteres, admiraciones, interrogantes, todo ese tipo de cosas, porque suele dar muchísimos problemas para luego la lectura del archivo. Hay que evitar espacios y hay que evitar nombres muy largos, porque luego todo eso nos va a añadir problemas a posteriori. En concreto, el tema del espacio es súper importante. No pongáis modelado, espacio o proceso, espacio, modelado, porque luego cuando nos lo llevemos a la animación no va a reconocer el mapeado que nosotros vamos a hacer de las texturas y colores de nuestro personaje. Entonces, poner nombres continuos, sin ponerle ningún hueco, ¿vale? Bueno, pues nada, nosotros ya hemos guardado nuestro modelado y ahora vamos a convertirnos en el rol de la persona que texturiza y pinta nuestro modelo. Ese va a ser el segundo rol. Entonces, como habéis visto, nuestro personaje lo que más tiene es color verdoso. El pobre no tiene la piel muy sana. Entonces, como tiene ese color chungui, pues es lo que tiene en casi todo su cuerpo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí a continuación? Pues voy a pintarle el pelo de la cabeza, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es seleccionar aquí el color que me parezca. Le voy a poner ahora el pelo marrón. Y lo que voy a hacer es darle aquí a Paint y seleccionar Voxel. Entonces, teniendo el color marrón seleccionado, ves que si yo pinto, estoy pintando todos esos voxeles de color marroncito. Imaginaros que queréis darle como un efecto de textura, ¿vale? Pues simplemente seleccionáis otro color y le pintáis estos dos, ¿vale? Y estamos añadiéndole como mecha. Cada uno aquí como quiera, creatividad al poder, ¿vale? Cada uno ya decide lo que quiere ponerle o no. Ahora lo que vamos a dibujarle aquí van a ser las patillas. Imaginaros que yo he empezado a coger colores y ahora no sé cuál era el que tenía en el pelo y no puedo continuar con él. ¿Cómo sé exactamente cuál es este color? Pues me pongo encima del voxel, pulso la tecla Alt y con el botón izquierdo clico y veis como rápidamente ha seleccionado el voxel, el color del voxel con el que quería trabajar. Entonces voy a hacerle aquí pues todo lo que sería el concepto de la patilla y de nuestro personaje, ¿vale? Vamos a hacerle unas patillas de los años 70 por el concepto de las películas de serie B de zombies. Todo esto, cuanto más inspirados estéis en el modelo que vayáis a hacer, pues mejor os va a salir, ¿vale? Voy a darle también aquí un poquito de textura por atrás, algunos puntos, para que independientemente de luego la sombra, pues que se vea una diferencia de color, por ejemplo, aquí como si las patillas las tuviera un poco más canosas, ¿ya? Y aquí es donde intentamos evitar la simetría, ¿vale? A continuación lo que vamos a hacer es borrarle alguna cosa como si le hubieran pegado un golpe. Entonces voy a coger y voy a darle aquí Erase y voy a borrarle aquí un trozo de la cabeza como si le faltara media cara, ¿vale? Y aquí otro trozo más. Claro, para que parezca que de verdad le falta un trozo de cara, lo que quiero es pintarle eso de rojo, ¿no? Para que se vea como si estuviera descarnado. Pero una cosa importante, en este caso es específica de este software, y es que nosotros a las caras del cubo no se le puede poner distinto color. Si el voxel es verde, sus 6 caras son verdes. Entonces lo único que podemos pintar de rojo serían estos dos voxeles que están detrás, ¿vale? Entonces voy a seleccionar un tono sangre coagulada, este así muy oscurito, le doy a Paint y voy a pintar, este no, el de atrás, voy a pintarle estos dos. Como veis se ha quedado demasiado oscuro, lo voy a aclarar un poco más, pues cojo uno nuevo y le doy aquí para que se vea más rojo. Y aquí lo mismo, ¿vale? Voy a pintarle este de aquí
como si le faltara aquí, como si le hubieran arrancado un mechón de pelo de la cara, ¿vale? Y nada, ya tendríamos hecho lo que sería nuestra cabeza de nuestro bichejo. Imaginaros que queréis ponerle como si tuviera una parte de tonalidad diferente en la piel. Pues nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver qué color teníamos por aquí, que era este. Pues voy a coger este de aquí, más blanquecino, le doy a Paint y puedo pintarle algunos tonos de la cara, que voy a hacer un poco el zoom para que lo veáis, que luego le va a dar como más dinamismo, ¿no? Cuando hagamos el modelo 3D. Esto sería el análogo a como si estuviéramos pintando texturas. En este caso no estamos pintando texturas, sino que estamos pintando voxeles completos, ¿vale? Veis que todas las caras se ponen de ese mismo color. Bien, vamos a ir con los brazos. Vamos a pegarle un boca en un brazo, entonces nos venimos aquí a Erase y le vamos a borrar uno de aquí y aquí para que no sea igual se lo vamos a borrar de abajo. Incluso si queremos le damos uno por acá y otro bocadito cerca del axilo. Y ahora pues de nuevo vamos a ponerle sangre. Vamos a coger el mismo tono de sangre que teníamos antes o uno diferente. Podemos añadir lo que queramos. Aquí quiero ponerle sangre más fresca. Entonces le doy a este. Uy, teníamos Erase. Le doy a Paint y pintamos ese trozo, pero aquí también quiero pintarle el resto. Y todo esto, como si fuera una herida grandota. Ahí va. Y aquí este también. Y aquí le pintamos este y otro por el brazo y le voy a pintar también la mano como si hubiera arañado a alguien, ¿vale? Y tuviera sangre en el brazo. Y lo mismo que antes, si queremos cambiarle la tonalidad de la piel en algún punto, con Alt selecciono el verde y clico. Perfecto. Como vemos, hemos optimizado un poco el modelo para no hacerle camisa. Entonces vamos a dejarle el torso al descubierto. Pero vamos a aprovechar que ha perdido la camisa en una lucha para hacerle una herida grave, ¿vale? En definitiva, me disculpáis un poco la temática, porque es un poco gore, pero ahora vamos a sacar los mondongos, vamos a sacarle un poco aquí intestinos por el camino, ¿vale? Pero nos va a permitir eso, sobre todo poder trabajar un poco el concepto de modelado. Por eso he elegido esta temática. Y entonces de nuevo vamos a coger el rojo y le vamos a pintar, bueno, he borrado, pero vamos a coger uno más oscurito mejor, porque como son la parte interior, pues vamos a pintarle estos de aquí, vamos a pintarle estos de acá y estos de acá. Y ahora fijaros, como esta parte de aquí parece que están las costillas, pues le puedo poner el tono blanco que saldría al hueso, ¿no? Como si le estuvieran saliendo aquí las dos partes de la costilla. Ya cada uno como considere oportuno en su creatividad, ¿vale? Ahí tan abajo no tenemos costilla, le voy a sacar una por aquí, como si fuera el esternón, y ya tenemos. Incluso podemos cambiarle y ponerle algún tono más de rojo más oscurito, pues como consideremos, y vamos a ir probando ensayo y error. Cada uno va probando lo que le encaje mejor, ¿vale? Y ahora ya sí, a partir de aquí, le vamos a hacer los pantalones. Y los pantalones, pues se los vamos a poner un color. Ahora lo vamos a cambiar y lo vamos a poner azul, como si fuera un conductor de autobuses. Pues pintamos todo esto. Esto serían lo que serían los pantalones. Y le vamos a poner los pantalones rabicortos. Ojo, una cosa importante. Lo malo y lo bueno que tiene trabajar en 3D es que lo que no se ve en un dibujo bidimensional, como por ejemplo sería aquí la parte de abajo, aquí sí se ve. Entonces tenéis que aseguraros de que todo esté dibujado y texturizado. Imaginaros que estáis jugando Assassin's Creed y de repente por detrás tuvierais un personaje plano. Pues sería una bajada de IP, ¿no? Sería una bajada de expectativas. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la hebilla. Pues se la voy a poner un color gris, ¿vale? Ahí está. Y esa sería, por ejemplo, la hebilla de lo que sería el pantalón. Ahora incluso podemos hacerle algunos desgarros en los pantalones. Entonces tenemos dos opciones. O ponerle pintura verde o ponerle pintura roja, como si tuviera una herida. O las dos. ¿Vale? Incluso aquí le voy a hacer una mordida en la pantorrilla. Ahí va. Y voy a aprovechar y se la voy a pintar de rojo. Ahí estamos. Entonces ya tendríamos nuestro personaje totalmente preparado para salir a batirse el cobre
con los de Walking Dead, por ejemplo. Es un personaje muy sencillo, pero ya hemos aprendido a hacer un montón de cosas. Recordad que antes no teníamos ni idea de ni que existía a lo mejor este programa y ahora de repente hemos hecho un personaje súper rápido. Fijaros, una cosita. Antes de hacer nada más, voy a quitar ya la referencia que no la necesitamos y vamos a guardarlo, ¿vale? Pero guardarlo no dándole al disco, sino guardarlo con otro nombre. Entonces, para guardar con otro nombre es esta opción que dice una flechita hacia abajo que pone Save Project As. Guardar proyecto como. Entonces, le damos aquí y le vamos a decir ahora, en vez de proceso de modelado, proceso pintado. Yo le iba a poner texturizado, pero bueno, vamos a ponerle pintado. Y ya tendríamos nuestro personaje pintado. Como veis aquí, como todo lo estoy guardando en la carpeta mágica Voxel, tanto modelado como pintado se están guardando en el mismo directorio. Entonces yo puedo rápidamente volver al modelado o volver al pintado. O sea, es una forma muy rápida de tener todos nuestros directorios. Ahora, vamos a optimizar este modelo 3D, ¿vale? Fijaros que si yo le doy aquí, al lado donde pone 40 por 40 por 40, me va a optimizar la caja de nuestro zombie. Se va a ajustar al tamaño justo de nuestro personaje. Y voy a hacerlo así. Y ahora a continuación le voy a dar a la flechita esta que está hacia arriba, que también vale tabulador, y lo que nos hace es entrar en el modo mundo, por así decirlo. Estábamos en el modo personaje y ahora vamos a entrar en el modo mundo. ¿Para qué quiero hacer eso? Pues lo que quiero es copiar este personaje. Simplemente selecciono la malla, ves que está seleccionada porque se ve todo blanco, control C, control V y a continuación tirando estos tiradores, pues la muevo. Una vez que ya he movido este personaje, lo puedo rotar. Le voy a decir rotar en el eje Z, ¿veis? Y se va a rotar como yo considere. Y ahora que ya lo he rotado, resulta que voy a verlo desde arriba, ¿vale? Ves que no se quedan así como mirando a un mismo plano. Entonces, aquí tengo la herramienta de mover y lo que voy a hacer es, por lo mismo que antes, muevo aquí esto y ahora ya sí tengo mis dos personajes y ahora puedo editar este para que sea totalmente diferente, que es lo que quería hacer ahora, ¿vale? Entonces, si yo selecciono uno, ves que se pone en blanco. Si selecciono el otro, se pone en blanco. Voy a seleccionar este de la derecha y voy a darle de nuevo a la tecla del tabulador o a la flechita. Y veis como ahora este personaje no lo puedo seleccionar porque estoy solo en este. Si no lo veis es porque no tenéis activado background, ¿veis? Esta tecla que os he dicho al principio de la tarde que no servía porque no teníamos varios objetos, es ahora cuando veis la utilidad. Cuando tú no quieres tener este personaje de referencia, lo ocultas y cuando no, lo muestras. Y os voy a enseñar una forma rápida de cambiar un color, que puede ser que lo necesitemos. Lo primero es esta herramienta de selección rápida, que es la herramienta de selección parecida a la varita mágica que tiene GIMP o tiene Photoshop. Si yo selecciono esa cara, le voy a decir aquí que seleccione por paleta de colores y en 2D. Y entonces si yo selecciono, voy a poner el azul, ¿vale? He seleccionado todos los voxeles que son azules. Y ahora yo me puedo venir aquí y puedo decir, voy a poner los pantalones marrones. Pues selecciono el color marrón, me vengo al bote de pintura que está aquí debajo y pinto todo ese azul de color marrón. Voy a cambiarle el tono de color al zombie. Voy a cambiarle el verde. Entonces, cojo la herramienta de selección, selecciono todo el verde. Veis que no tienen por qué estar contiguos. Puede haber un espacio porque entre este de los pies y este del torso no hay continuidad, pero selecciona todos los voxeles que tienen el mismo color. Y voy a ponerle un tono más azulado, ¿vale? Este de aquí. Y ahora tendría un bicho azul, pero es que ese tono no me gusta nada. Entonces le voy a poner un verde más oscuro, como si fuera el increíble Hulk. Y ahí tendríamos nuestro personaje. Y ya tendríamos nuestro personaje listo para que entre también al juego. ¿Veis? Ya tenemos dos. Entonces voy a guardar este nombre también como proyecto nuevo. Siempre os recomiendo que no sobreescribáis. Siempre añadir un nuevo archivo, porque veis los archivos
son muy ligeros, son 31 kilobytes, 157, 650, no son archivos muy voluminosos. Entonces, os recomiendo que guardéis y al final del día, cuando ya consideréis que no necesitáis ese trabajo, lo podéis borrar. Pero no lo borréis nada más empezar porque siempre es frecuente que vuelvas hacia atrás algunos pasos. Entonces es importante dejar una cosa que le llamamos la ruta de trabajo del archivo para volver a un estadio previo si el cliente lo requiere o tú por tu criterio consideras que lo que hiciste ayer te gustaba más. Entonces voy a ponerle aquí proceso dos personajes, 2P, y ya lo tendría. Muy bien, entonces nosotros ya hemos guardado nuestro personaje. Por si alguien luego se va a incorporar al taller de modelado, he generado un personaje un poquito más complejo. Pero por si alguien lo tiene ahora, yo voy a volver otra vez al que tenía de pintado, ¿vale? Uno solo. Le voy a dar aquí a encajar la rejilla y os voy a contar cómo llevarnos este personaje a cualquier otro sitio. Y en este caso no es guardando, porque cuando nosotros guardamos un archivo se guarda en el formato nativo del software, sino el formato nativo es el que tiene privativo el propio programa. El formato que entiende solo Magica Voxel. Pero cuando nosotros queremos que lo entiendan otro tipo de software, se llama exportar. Es como si nosotros cogemos todo, lo empaquetamos y se lo mandamos a otro para que siga trabajando con él. Entonces el menú exportar está en la esquina inferior derecha al final del todo. Pone export. Y ahí tenemos un montón de archivos para exportación. Y en este caso vamos a utilizar el OBJ. ¿Por qué utilizamos la extensión OBJ? Porque va a ser un formato que nos va a permitir guardar el mallado, tanto los voxeles como todos los voxeles, como los distintos objetos que tenga la escena, pero además vamos a añadirle la información de color, todo el pintado que nosotros hemos hecho. Y eso es importante porque si luego nos lo llevamos a un motor de videojuegos como un Unreal Engine o luego lo vamos a llevar para animar, lo que queremos es que nuestro personaje se anime con los colores que ya lo hemos puesto. No queremos que se nos anime blancuzo porque entonces no va a quedar nada vistoso y luego vamos a tener que volver a pintarlo. Entonces le damos a exportar OBJ y le ponemos el nombre que nosotros queramos, ¿vale? Yo me lo voy a llevar aquí y le voy a llamar proceso pintado.obj. Ojo, os recuerdo, por favor no pongáis espacios, por favor no pongáis caracteres extraños, no pongáis tildes, no pongáis nada que complique mucho. Tampoco nombres muy largos. Cortito. De hecho, yo nunca pongo nombres tan largos como ese, pero bueno, para esta actividad docente sí lo he puesto. Y le damos a guardar. Una vez que se nos guarda el archivo, os quiero enseñar lo que se nos está guardando. Pero ¿dónde está en la carpeta? Aquí está. Se nos guarda el archivo OBJ y se nos guarda el archivo MTL. El archivo MTL es la librería de materiales y necesitamos los dos archivos para que luego nuestro personaje en el software en el que lo llevemos para la animación tenga el proceso de texturizado y pintado que nosotros hayamos puesto. Entonces los dos objetos son necesarios guardarlos, ¿vale? Eso es súper importante. Y bueno, en este último cuartito de hora que ya hemos acabado de hacer nuestro personaje, si alguien de los que me está viendo, he visto que ha ido subiendo y bajando esto, si hay alguien que tenga alguna duda, me lo podéis decir ahora mismito y si no, os voy a enseñar cómo hacer un renderizado para que podáis hacer una foto y se la podéis mandar a cualquiera con el trabajo que habéis hecho en el sábado por la tarde en un ratito. Entonces, os dejo un huequecito para que me podáis preguntar algo y si no, nos vamos al proceso de renderizado, ¿vale? Si nadie me pregunta nada, volvemos a renderizado. De todas formas, como he comentado, en cualquier momento me podéis preguntar porque está todo controladito, ¿vale? No me voy a perder, no nos vamos a despistar de nada y lo que quiero es que sea de máximo aprovechamiento este ratito que estamos invirtiendo el sábado, ¿vale? Bueno, pues os he comentado al principio de todo que teníamos una pestaña de modelado y una pestaña de renderizado. Y os he hablado que tenemos distintos roles en el proceso de la creación de un videojuego, de cualquier trabajo de CGI, de diseño gráfico por computador, por ordenador.
Entonces, en este caso, hemos trabajado ya de conceptual, hemos hecho un trabajo conceptual de nuestro zombie, hemos trabajado modelando nuestro zombie, hemos trabajado pintando nuestro zombie y ahora vamos a trabajar iluminándolo y haciéndole una fotografía. Y vamos a hacer casi todo el espectro del trabajo de un artista CGI, ¿vale? Para que veáis que esto, claro, no lo mismo haberle hecho la carita, que son 4 cubos, a dibujarle las pestañas. Entonces eso requeriría mucho más tiempo. Pero el concepto es el mismo, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendáis. Que la diferencia entre un resultado y otro es cuestión de tiempo y de esfuerzo, no de dificultad. Y eso es importante porque con lo que ya sabéis, podría haber desarrollado el concepto tridimensional de Cross Your Road. No se trata en sí de que podáis hacer la programación del videojuego, pero sí de que sepáis todo el flujo de trabajo continuo, ¿vale? Bueno, pues después de modelado, en este ratito que he dejado por si alguien preguntaba, nos vamos a renderizado. Y lo primero que os he comentado es que esto dependerá de cada uno, la velocidad de procesado de su equipo. Veis que aparece arribita una línea azul, que es la progresión de trabajo de renderizado. Cuando llega al final, se ha acabado el renderizado. Ahora, si yo cambio el movimiento de la cámara, vuelven a poder hacer el renderizado todo el rato. Entonces, si vuestro ordenador no trabaja muy bien, le dais al pause, lo ponéis donde queráis y cuando ya habéis considerado que esa es la posición en la que queráis, le dais de nuevo al play y vuelve a hacer el renderizado. Entonces, yo os recomiendo que si vuestro ordenador no es demasiado bueno, pues lo pongáis en pause. Lo siguiente que vamos a coger es una vista isométrica a 45 grados, ¿vale? Entonces voy a coger el cubito de aquí de la escena y le voy a dar a la esquinita esta para que se me ponga a 45 grados, ¿veis? Y aquí ya tengo mi personaje zombie. ¿Que alguien quiere verlo en perspectiva? Pues lo ponéis en perspectiva, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Cada uno lo pone como lo considere oportuno. A continuación, ya que tenemos la escena que queremos, aquí le vamos a poner la resolución de nuestra visualización, ¿vale? Yo voy a hacer un formato cuadrado que nos va a servir para subir las redes sociales, si lo queremos subir a Instagram, lo queremos subir a Facebook, entonces le vamos a poner 1000 por 1000, ¿vale? Entonces, para no tener que escribir 2 veces 1000, le damos 1000 y Enter, y nos va a poner esa diferencia, ese número en las dos referencias. Si queremos hacerlo Full HD, tendríamos que ponerle aquí 1920 y aquí espacio 1080. Y entonces ya tendremos un formato de Full HD de nuestra imagen, ¿vale? Pero en principio le vamos a poner 1000 por 1000 y ya lo tendríamos preparado para redes sociales. Bien, esta es nuestra visualización de lo que nosotros estamos viendo por nuestra cámara. A continuación os voy a enseñar una cosita chula y es el tema, voy a darle aquí al play para que se vea la iluminación, es el tema de la iluminación. Veis que si yo activo aquí el sol y le cambio aquí el área, me cambia la dureza de la sombra en el suelo. Veis que si yo le pongo un valor 0, la sombra tiene una dureza muy grande, muy poco creíble, y si le pongo un valor muy alto, me genera como una sombra muy difuminada, mucho más real. Aquí le podemos poner intensidad. Veis que si le bajo la intensidad me sale oscurito, si le subo un poquito la intensidad, pues a mí me gusta porque el zombie como que tiene que dar un aspecto más tenebroso y me gusta esa iluminación oscurecida que se ve en estas oquedades, ¿vale? Luego, por último, nos vamos a ir a la parte de... En este caso vamos a ponerle todos los materiales igual, no vamos a trabajar en materiales que sean translúcidos ni nada, pero imaginaros que si quisierais, pues podríamos ponerle que algunos de los elementos del rojo que hemos puesto, pues fueran elementos translúcidos, ¿no? Bueno, voy a coger este de aquí, que era este, y voy a seleccionar aquí en materiales y le podríamos poner glass, ¿vale? Entonces, ahora cuando haga el renderizado, cuando llegue a los rojos, veréis que se verán ligeramente translúcidos cuando vayamos cambiando la iluminación, pero en este caso nosotros vamos a ponerle un poquito más de transparencia para que se aprecie. ¿Veis cómo se quedaría esa zona como ligeramente transparente? Pero os lo voy a hacer yo solo y os recomiendo que no lo hagáis en principio, porque si vuestro ordenador no le cuesta un poquito calcular, pues se os va a quedar un ratito pillado, ¿vale? Porque los materiales translúcidos consumen mucho más recursos de memoria de tarjeta gráfica. Bueno,
Pues ya tenemos aquí nuestra iluminación. También podemos trabajar con iluminación HDRI. Eso es una imagen, veis que la tenemos por aquí, que proporciona iluminación. El propio programa tiene varias escenas de HDRI. Ves que si yo cambio la iluminación y pongo esta, que es como nocturna, pues lo que me está generando es esa coloración azul y esa iluminación que sería propia de una luna llena en el horizonte, ¿no? Pues podría estar bien. Entonces, le podemos bajar la intensidad o subírsela. Yo se la voy a subir al tope para que se nos quede un poquito más iluminado nuestro objeto. Y ya tendríamos todo el tema de la iluminación. Obviamente hay muchísimos factores que se pueden toquetear, ¿vale? Pero en principio quería hacer algo rápido para cuadrar la hora y que no tengamos ningún problema en pasarnos de tiempo ni nada, ¿vale? Os quería comentar de nuevo un recordatorio por si hay gente por aquí que se acaba de incorporar, que a las 7 acabamos este taller a las 6:30. Os dejamos media horita de descanso y a las 7 lo que vamos a hacer es la animación de este personaje que vosotros hayáis creado o uno que os he dejado yo un poquito más detallado para que podáis ver unas animaciones súper divertidas y muy fáciles de hacer. No es necesario ya ni siquiera Magica Voxel, tan solo es necesario que os registréis en una página de Adobe, que es un registro gratuito, no cuesta dinero y es simplemente donde tenéis que poner vuestro correo electrónico. Os lo comentaba porque si hacéis el personaje, luego podéis animar vuestro propio personaje. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra imagen, que es la que queremos renderizar. Pues veis que si aquí nos vamos a la pestaña materialidad, es nueva porque claro, ahora estamos en render y antes estábamos en model. Ahora nos salen muchas más cosas. Si le doy a all, veis que me aparecen un montón de parámetros derivados de material y demás. Me voy a venir solo al de la cámara, ¿vale? Si yo llego y le doy aquí a profundidad de campo y voy a seleccionar este voxel de acá, ahora veréis cómo esta parte de aquí que he enfocado aparece súper enfocada y el resto aparecen con esta sensación de desenfoque. Es lo que en fotografía analógica o digital, pero en fotografía con cámara de fotos se denomina profundidad de campo. Quiere decir que cuando yo miro con el diafragma y enfoco un punto, todo lo que se queda delante de ese plano o detrás de ese plano queda ligeramente desenfocado. Entonces ves que le da un aspecto bastante de maqueta, ¿no? Bastante como de juguete. Y me gusta ese concepto para este tipo de modelos de Magica Voxel, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno considera qué es lo que le puede resultar más bonito. Luego incluso podemos trabajar aquí el valor de la exposición. Si la iluminación se ha quedado muy oscurita, podéis subírsela un poco. Y por último el viñeteado, que lo que hace es pues, ese efecto de túnel, ese oscurecimiento por los bordes, para que nuestro objeto centremos la atención en el objeto. Y ya por último, la opción aquí que nos sale en una imagencita, le ponemos la altura y la anchura que queremos. En este caso, pues le voy a poner la misma que tenemos en la imagen, 1000 por 1000. Y le damos a render. Le decimos dónde queremos que se guarde el render y le vamos a poner Zombie Day. Y le damos a guardar. Y hasta que no acabe la rayita, no se guardará nuestra imagen, ¿vale? Perfecto, ya se ha guardado el renderizado. Pues yo me voy a venir aquí y comparto por aquí. Y como veis, esta es la imagen que hemos conseguido en un ratito de 1 hora y media. Hemos hecho un personaje en 3D de temática zombie y hemos hecho una imagen que podemos compartir en cualquiera de nuestras redes sociales. O incluso ser un concept para luego seguir avanzando sobre el detalle. En estos últimos 5 minutitos que me quedan, si alguien tiene alguna duda que me la pregunte, pero voy a enseñar una cosa curiosa. Al principio os he enseñado este objeto que tengo por aquí, que está hecho con unas piezas tipo Lego, ¿vale? Pero no es Lego, y está hecho también con el concepto de Magica Voxel. Os voy a enseñar un filtro que tiene Magica Voxel, que es muy curioso, que no deja de ser una anécdota, pero me parece importante verlo en este último momento, ¿vale? Si entramos de nuevo en la pestaña Model, si nosotros tenemos seleccionado nuestro objeto, le damos aquí a All
A ver, un segundito. Perdón, era en render, le damos a all y aquí abajito del todo tenemos shape. Y en principio por defecto tenemos cube, pero si le damos a Lego, si os dais cuenta de repente el personaje cambia el aspecto superficial y cada voxel por la parte superior se acaba convirtiendo en una fichita de Lego. Entonces, si vosotros queréis guardar este personaje, en este caso no cambia la malla, lo único que hace es añadirle ese aspecto superficial. Si yo le doy aquí a renderizado, vamos a guardar como Zombie Day Lego y se va a guardar con la sensación de los piececitas de encaje de Lego, pero no se guarda la malla. O sea, si luego queremos hacer una animación o un videojuego, no se me va a guardar con esos encajes típicos de las piezas de Lego, ¿vale? Pero bueno, tenemos la opción de ponerlo también hecho. Voy a darle a stop. Ay, no, voy a dejar que lo haga al final. Tarda un poquito más el renderizado porque como tiene que hacer el acabado superficial de esas caras, pero es que si le cambio aquí y lo pongo en esfera, pues todo el muñequito se me va a convertir en esferita, o si le doy a cilindritos, pues se van a hacer como pequeños cilindritos, ¿no? Y luego tenemos aquí la opción clay, que es como para hacer una malla orgánica, pero este no queda tan divertido, ¿no? Esto nos podría servir para hacer un modelo de átomos, si queremos hacer algo en un ambiente escolar o en un ambiente de divulgación, pues nos podría servir para ello. Os comento de nuevo, para que nos quede claro, que en este caso no se trata de que la malla se convierta en círculo, en esfera en este caso. La malla seguirán siendo los voxels, seguirán siendo cuadraditos, pero la ventaja que tenemos es que a la hora de hacer el renderizado, pues tenemos ese acabado superficial, ves que si ahora lo muevo, pues lo podemos ver desde cualquier otro lado y se ven con esa sensación de todas las esferitas. Y además no hay que hacer nada de trabajo extra, es como un plus, un acabado superficial que podemos añadir a nuestra imagen. Entonces, por hacer un poco el resumen de todo lo que hemos visto lo que era el concepto de un trabajo de diseño 3D, en este caso enfocado a la creación de un personaje con el concepto de voxel art. El voxel es el concepto de píxel, pero en la tridimensionalidad. Hemos visto que las mallas 3D están compuestas de vértices, de aristas o lados y de caras, que esas caras pueden ser cuadrados, pueden ser triángulos o pueden tener muchísimos lados. Es importante que cuando somos modeladores, modelamos en 3D, seamos ordenados con la geometría y hagamos quad en la medida de lo posible, y luego en última instancia, para llevarlo a un videojuego, lo podemos convertir en tris, pero siempre en el último proceso, porque si no vamos a perder ventajas de tener una geometría ordenada. Una vez que nosotros hemos decidido el personaje que queremos hacer mediante un concept, lo llevamos al modelado, posteriormente lo texturizamos, le sacamos una imagen y a las 7, dentro de media horita, vamos a proceder a la animación de nuestro personaje. Por si alguien ha llegado en el último momento, recuerdo que nuestro personaje está con los brazos en cruz, porque es la forma en la que nuestro personaje luego lo vamos a poder animar. Pero sin ningún problema, recordamos que lo único que tenemos que hacer es, voy a cambiar esto, lo voy a poner en grandote. Si yo quiero seleccionar cualquier pierna o brazo, lo que yo quiera, pues lo cojo aquí y le puedo decir mover y lo podría mover como quisiera, lo podría rotar. Tenemos aquí rotación, lo que nosotros vayamos queriendo hacer para cada cosa, ¿vale? Pero el problema es que si lo rotamos, solo hace rotaciones vinculadas a los cubitos, ¿vale? ¿Veis? Que tengo aquí las piernecillas y se me queda un poco raro. Pues nada, voy a volver hacia atrás. Y son las 6:30, hemos cubierto la hora, espero que hayáis aprendido un montón, sobre todo también que entendáis que dentro del ámbito del videojuego hay muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, pero un trabajo muy gratificante. Espero que os motivéis para poder desarrollar vuestros personajes en voxel o en cualquier otra temática que os consideréis oportuna. Y cualquier dudita, pues nos vemos dentro de media hora. Y también me podéis preguntar algo si ha quedado de dudilla sobre el modelado de personaje, ¿vale? Hola, bienvenidos al taller de animación con Mixamo.
En el taller que hemos tenido hace unos minutos, hace media horita, que hemos acabado a las 6:30, hemos desarrollado el concepto de un personaje en voxel. Y ahora el objetivo va a ser generar una animación de ese personaje. Lo he puesto un poquito en el contexto por si alguien llevaba un poquito tarde y me voy a presentar de nuevo por si alguien acaba de llegar. Y soy Miguel Dumont, soy arquitecto de formación universitaria y llevo desde hace más de 20 años dedicándome al mundo del desarrollo de infografía y modelos CGI, tanto en entornos tridimensionales vinculados a la arquitectura como a la publicidad. Obviamente en todo este tiempo la tecnología ha cambiado muchísimo, pero eso también me ha aportado la posibilidad de tener una perspectiva en todos los procesos que han ocurrido, pues desde que empecé a trabajar en este mundo hasta donde sigo aprendiendo todavía, porque en estas cosas siempre hay que estar continuamente actualizándose. El objetivo de estos dos talleres era realizarlos de manera transversal. Hemos realizado un modelo tridimensional que a continuación lo que vamos a hacer es generar una animación a ese personaje. Pero está claro que a lo mejor puede ser que alguien decida o no ha podido participar en el taller anterior, o no le ha dado tiempo a desarrollar el personaje, o simplemente ha querido asistir al taller pero no realizar la actividad en paralelo. Y por tanto, para que todo el mundo pueda llegar al mismo resultado al final, que era el objetivo, que es seguir una metodología demostrativa en la que yo estoy explicando cómo funciona, pero que la podéis hacer al mismo tiempo. Ese era el objetivo de cómo hemos planteado el objetivo de este taller. Pues lo que he preparado ha sido un personaje en voxel para que vosotros podáis realizar la animación junto conmigo, si alguien no tuviera ningún personaje. Entonces, de forma análoga a lo que hemos hecho en el taller anterior, a través del chat del canal de YouTube, donde se está dando en la difusión donde se está retransmitiendo esta jornada, pues lo que voy a hacer es pasaros el enlace para que podáis descargaros, mientras estoy explicando unas cositas sobre animación, podéis descargaros este recurso que lo he puesto en una carpeta de Google Drive para que podáis descargarlo y trabajar conmigo. Recuerdo también que para poder realizar esta animación vamos a utilizar una herramienta que está online, que es de Adobe, que se llama Mixamo, que no es de pago, es una herramienta gratuita, pero sí que requiere que os registréis como usuario. El registro es gratuito, no van a realizar ningún cargo y es simplemente adjuntar vuestro correo electrónico para crear una cuenta. Os he pasado un enlace para que mientras os explico unas cositas sobre los conceptos de animación, pues podéis proceder al registro y a la descarga del archivo. Bien, en el taller de Mágica Voxel de creación de personajes hemos generado un personaje con voxel, que recuerdo que es el concepto del píxel llevado a la tercera dimensión. Los píxeles son esos cuadraditos que componen nuestras imágenes en mapa de bits. Un montón de imágenes forman como un mosaico de los antiguos romanos, pero ahora en versión digital. Cuando ese entorno bidimensional, donde solo tiene dos dimensiones, estamos en una pantalla, lo queremos llevar a la dimensión de la profundidad, lo llevamos a la tridimensionalidad, y ese concepto artístico del píxel en 3D se denominó voxel. Entonces hay un trabajo de arte vinculado a todo el concepto del voxel art. ¿Por qué hemos trabajado con voxel art? Porque es una geometría mucho más sencilla de controlar para alguien que está desarrollándose o iniciándose en este mundo. Si hubiéramos trabajado con un modelado, ya no digo escultórico, sino un modelado complejo, donde hubiéramos tenido pues modificadores complejos y elementos que permiten distorsionar un poco la malla, a lo mejor hay alguien que se siente un poco abrumado con tanta información. Entonces hemos preferido hacerlo paso a paso, pero de forma que podáis entender el flujo de trabajo completo. Entonces lo primero que hemos hecho ha sido generar un personaje y lo hemos puesto en una figura de T, porque es la figura, la pose, que se suele utilizar para luego hacer lo que se llama el rig o la animación de nuestro personaje. Mientras seguís descargando el archivo y registrando la cuenta, os voy a enseñar un par de referencias para que podáis tener el objetivo de lo que queremos llegar. Lo vais a ver con un poco de ruido en la pantalla porque se va a renderizar en tiempo real y claro, la velocidad de la tarjeta gráfica con la iluminación que le he puesto y demás, pues le cuesta un poquito más tirar, ¿no?
Pero como veis, al final se va a ver un poquito así con mucho ruido, pero la idea es, conforme vais viendo, voy parando la imagen, hemos conseguido que nuestro zombie pues genere una animación. En este caso, pues está como pegando un alarido, ¿no? Para intimidar al enemigo. Bueno, al parecer se había desconectado algo de la sesión de donde iba el audio y os voy a pasar, os voy a volver a hacer todo el proceso de carga, que era rapidito, ¿vale? Pero por si no lo estabais escuchando. Lo que hemos hecho ha sido en Magica Voxel, hemos guardado el archivo, que es el que he pasado yo para que podáis descargar en Google Drive, o sea, todo eso lo tenéis. Y lo importante, por si queréis hacerlo con vuestro propio personaje, es que tengáis una carpeta comprimida, donde tengáis dentro de esa carpeta el archivo MTL, que es el de la librería, junto con el archivo del mapa V de texturas, que en este caso eran, como hemos comentado, solo un píxel para optimizar al máximo el tamaño, y obviamente el archivo BJ, que es el que lleva la malla. Todo eso va en un archivo .zip, veis que están aquí todos comprimidos, para que cuando nosotros hagamos la subida del personaje vaya todo empaquetado. Le damos aquí a subir carácter, que es personaje, ¿vale? Seleccionamos nuestro personaje donde lo tengamos guardado. Aquí lo tenemos. El que os he pasado yo, pues es el personaje con mayor detalle, pero bueno, simplemente para que quede un poquito mejor la animación y podamos verlo. Tarda un segundito aquí en cargar el personaje, tenemos que confirmar que esté en la posición frontal para poder hacerle toda la posición de muñecas, codos y demás. Le damos a siguiente y seleccionamos primero barbilla. Ves que tenemos aquí usar simetría, eso nos va a resultar muy sencillo cuando el personaje es simétrico, cuando al final los brazos son iguales, tiene la misma longitud. Luego vamos a poner el interior de los codos y vamos a poner las rodillas. Ves que cuando colocamos uno, la otra se pone simétrica sin problema. A continuación añadimos la cintura y aquí abajito lo que vamos a ponerle es un esqueleto donde no tenga dedos, porque obviamente estos dedos no se los vamos a hacer ahora a la animación. Ya tenemos todos los elementos para hacer esa armadura de esos esqueletos de huesos que nosotros le vamos a poner y le damos a siguiente y ahora empezará a hacer todo el proceso de situación de huesos. Los huesos además tienen una jerarquía. Si nosotros movemos el hombro, va a mover detrás el codo y la muñeca. Si nosotros solo movemos la muñeca, no va a mover el hombro. Entonces, ese proceso va a tardar unos minutitos, no tarda casi nada, y es un proceso online. La desventaja que tiene esta herramienta es que necesitáis estar conectados a internet para poder realizar esta animación, ¿vale? Luego, además, la siguiente opción es que hay una serie de movimientos que son los que puede realizar nuestro personaje. No podemos programar ese movimiento nosotros, que como he comentado es un proceso un poquito más complejo. Le vamos a dar aquí a siguiente y ya está, ya lo tenemos. Y ahora en esta pestaña nos va a cargar nuestro propio personaje. ¿Cómo se mueve nuestro personaje? Pues de una manera muy sencilla. Yo voy a coger aquí una de las opciones, voy a escribir aquí en el buscador zombie. Recuerdo que para poder usarlo, si alguien acaba de llegar, tan solo hay que registrarse en la cuenta de Adobe. Veis que tenemos aquí varios movimientos que se corresponden a la etiqueta zombie. Entonces, seleccionando en este caso que es un pack de 12 movimientos, vais a ver ahora cómo el personaje que hemos hecho nosotros en Mixamo, de repente ahora podemos ver cómo es su animación en tiempo real. Obviamente, el personaje está hecho de cuadraditos, entonces la situación que vemos es que a veces se generan tensiones extrañas en los ropajes, en la ropa que pueda tener, o ahora que incluso pues la relación que tiene con el plano del suelo. Bueno, pues este movimiento a lo mejor no sería el más optimizado para hacerlo con este personaje de Magica Voxel, pero bueno, por ejemplo, vamos a poner este de la muerte. A ver, es que lo tenemos lejos. Y ves que el personaje pues cae herido de muerte. O podemos hacer uno que sea este que tenemos antes del grito. Ves que para hacer este movimiento pues realmente no hay ningún problema con la malla. De hecho, pues se ve bastante bien cómo es el movimiento, ves cómo afecta las sombras. Pero claro, si nos acercamos un poquito aquí a la cara, ves que cuando hace el movimiento del grito
se deforma un poco la cara, ¿no? Es que se hace como un abombamiento. Eso al final lo que va a hacer es que si nuestro personaje tiene muy pocos voxeles, por eso lo hemos escalado previamente, pues se me va a deformar muchísimo. Entonces tenemos que evitar este tipo de movimientos añadiéndole mucha más malla. Pero bueno, básicamente ya tendremos hecha esta animación. Ahora, lo que nosotros necesitamos llevarnos es la malla, la librería de materiales y la animación. Bien, pues entonces vamos a añadirle aquí en el recorte, le vamos a poner toda la animación. Le vamos a poner mirror para que sea espejado, para que así se nos pueda reproducir en bucle y lo único que tenemos que darle es download para descargar nuestra animación. Le vamos a dar a FBX el 7.4, que es la versión más alta de FBX. Le vamos a decir que nos ponga el skin, para que nos ponga la piel, no solo los esqueletos, y que no nos reduzca el keyframe. Le damos a download y se nos va a descargar el FBX. El FBX ya se ha descargado. Aquí le vamos a decir dónde queremos que se descargue. Como ya tenía un nombre así, vamos a poner acá. Se nos va a guardar el FBX, que es la malla, la textura de materiales y el movimiento. Eso nos lo podemos llevar a cualquier motor de videojuegos, como hemos comentado, a cualquier motor de renderizado, como puede ser Blender, o cualquier otra opción que a nosotros nos parezca oportuna con la que trabajamos. Siempre, eso sí, que acepte FBX como formato de extensión. Os quería mostrar el resultado que tenía por aquí preparado para que lo vierais, que era el que hemos hecho al principio. Y como veis, el personaje, si yo le doy aquí al play de la animación, pues veis que se está moviendo paso a paso. Claro, como se está moviendo en tiempo real, nos cuesta un poco ver que ese movimiento está ocurriendo. Entonces voy a ponerlo aquí en una posición que sea un poquito mejor. Le voy a dar de nuevo al play. Y como veis, lo estamos llevando a un software totalmente diferente, con nuestra animación preparada para poder hacer lo que queramos. De hecho, si nosotros seleccionamos cualquiera de estos elementos, vamos a entrar aquí en modo pose y podríamos moverle cualquiera de las opciones de los elementos que tenemos por aquí de los huesos para generar un movimiento diferente. Entonces, al final es un proceso que nos va a permitir tener un camino hecho muy grande para poder hacer un proceso de animación bastante complejo, porque si os fijáis, el movimiento que está haciendo no es solo que se agacha ligeramente, es que mientras se agacha flexiona la rodilla, voy a darle de nuevo play, flexiona la rodilla, mueve los brazos, mueve la cara, incluso pone cierta expresión en la cara. Eso es la magia de una animación, que el resultado nos parezca real. Por último, también os quería enseñar una herramienta por si queréis hacer modelados un poquito más complejos y queréis trabajar con anatomía humana. Hay un software que fue hijo de Blender en su momento y en un punto se dividieron, hay una emancipación del hijo y se desarrolló un proyecto de forma independiente. Se llama Make Human y ese software lo que va a permitir es generar modelos anatómicamente correctos de figuras humanas, de personas. Y con eso está el personaje que os estaba enseñando al principio que teníamos por aquí, ¿veis? Que nos va a permitir, pues, si yo muevo este esqueleto, mover todo el personaje. Voy a entrar aquí para que lo veáis, ¿veis? Pero es un personaje que si yo entro en modo normal no puedo hacer nada, pero si yo entro en modo pose, pues puedo moverle cada uno de los esqueletos del hueso. Pero este personaje no lo he generado con Magica Voxel, puesto que no podría, sino que lo he generado con esta herramienta que es MakeHuman. Entonces el personaje nos va a permitir, pues desde que le vamos a modelar, pues definirle la edad. Ves que si lo hago mayor, pues le van a cambiar un poco las facciones. Está todo parametrizado, lo puedo poner joven. Bueno, aquí en este caso con los valores que le he puesto se ha distorsionado la malla. Pero veréis que le podemos cambiar incluso, pues vamos a añadir aquí en la pose, le podemos poner distintas expresiones. Por ejemplo, le podemos cambiar la pose y le podemos poner una cara aburrida, una cara de decidido, una cara de que está haciendo un esfuerzo. Son un montón de actitudes que le podemos añadir al personaje. Y como he comentado, pues cuando nosotros le damos aquí a la geometría, pues podemos añadirle los ojos, si queremos añadirle ojos de alto poligonaje o bajo poligonaje. Podemos añadirle los dientes, porque si nuestro personaje, como ahora, está abriendo la boca, si no tuviera dientes, pues nos resultaría muy raro, ¿no? Sería
como una expresión muy extraña. Entonces, este personaje simplemente le damos aquí a exportar y directamente lo que nos va a permitir es exportarlo como FBX o como OBJ para llevárnoslo, por ejemplo, a Mixamo. Le daríamos a exportar y ya podríamos trabajar con él en Mixamo sin ningún problema. Entonces, al final se trata simplemente de que el proceso de animación es un proceso más de toda la cadena que nosotros hemos estado viendo. Hemos generado el concepto de nuestro personaje, un concepto que puede ser bidimensional, luego lo hemos llevado a la tridimensionalidad, posteriormente le hemos puesto una serie de texturas para que nuestro personaje se vea con un color y con unos comportamientos bajo la luz, y por último incluso podríamos animar ese personaje. De esa manera lo que tenemos es el proceso completo para crear, por ejemplo, un videojuego. En el videojuego tenemos dos opciones, las acciones cinemáticas. Las acciones cinemáticas, que son vídeos que se reproducen continuos, que nosotros podemos interactuar con el personaje mediante nuestro teclado. Pues nada, esperamos que hayáis aprendido mucho, sobre todo que hayáis aprendido nuevas herramientas para poder desarrollar vuestros proyectos, y espero que sigáis disfrutando de todas las actividades que tenéis en el canal. Un saludo.